Y a propósito de la figura femenina en la Iglesia, representada primero sobre todo por la Virgen María, el Papa Francisco ha sido un propulsor, un gran impulsor durante su pontificado de nuevos cargos, de nuevas responsabilidades que no tienen precedentes en la historia de la Iglesia Católica, y ese es quizá uno de los puntos más destacables de su legado. Mucho antes de que el Papa Francisco llegara al trono de San Pedro, otras iglesias cristianas como la anglicana y la ortodoxa ya tenían mujeres en el púlpito. Pero aún después de sus intentos reformistas, el sacerdocio femenino sigue siendo un imposible para los católicos. Las raíces son antiguas y profundas, como lo explica la profesora Stella Rodríguez, magíster en teología. La Iglesia Católica, o en general el cristianismo, con sus distintas vertientes, pues viene de una cultura que se llama patrifocal. Esta cultura es una combinación entre la cultura judía y la cultura romana o griega. Las dos están centradas en la figura del padre, la figura del poder y de la autoridad de una manera vertical. Francisco, sin cambiar los dogmas, halló la forma de hacer cambios. La hermana Liliana Franco, presidenta de la Confederación Latinoamericana de Religiosos, lo explica. Y el Papa Francisco dio pasos muy significativos. De un lado, porque abrió canales de participación, de discernimiento, de reflexión a la mujer, mucho más significativos que en otros pontificados. Hizo posible que muchas más mujeres entraran a instancias significativas de decisión en el Vaticano. Así fue abriendo espacios. En el dicasterio de obispos, Francisco nombró a 3 mujeres: la hermana Rafaela Petrini, además vicegobernadora de la Ciudad del Vaticano; la monja francesa Yvonne Reungout y la laica María Lía Severino, directora de la Asociación de Organizaciones Católicas Femeninas. Pero el Papa fue más allá. Por primera vez en los 2000 años de historia de la Iglesia Católica, nombró a una mujer al frente de un dicasterio: la monja italiana Simona Brambilla, la primera mujer prefecta del Vaticano. Dirige el dicasterio para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica, es decir, la oficina del Vaticano que supervisa las órdenes religiosas católicas del mundo, una especie de ministra del Trabajo. Y luego ascendió a Rafaela Petrini, que se convierte a partir de marzo en la presidenta de la Gobernación del Estado Ciudad del Vaticano, en reemplazo del cardenal español Fernando Verges, un cargo de gran relevancia en la administración y el gobierno de la Santa Sede. De manera particular, significa valorar la inmensa contribución que las mujeres laicas y religiosas han hecho y siguen haciendo en la vida de nuestras comunidades. Y eso ha cambiado el rostro y las dinámicas de la Iglesia. El doctor en Derecho Canónico, Hernán Olano. Lo truncaba la Constitución Apostólica Pastor Bonus de 1988, pero Francisco desde el inicio del pontificado quiso crear el Consejo de Cardenales, el C9, mediante el cual se modificó la estructura de la curia romana, y se da allí la posibilidad, sin designar que sea un hombre, el que un bautizado, hombre, mujer, religioso, religiosa, laico, sea el director de alguno de los dicasterios de la Santa Sede, es decir, de lo que sería en términos civiles un ministerio. Desde su primera exhortación apostólica Evangelii Gaudium, Francisco insistió: es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia. La gran puerta, la del sacerdocio, sigue cerrada, pero al menos la necesidad del cambio ya se discute en el sínodo. La hermana Liliana Franco estuvo ahí en 2023 y habla de la importancia del cambio. Y en el sínodo, el Papa convocó un grupo de 54 mujeres, y por primera vez en la historia esas 54 mujeres tenían derecho no solo a voz, porque ya en otras asambleas sinodales había habido participación de mujeres. En la diferencia era que no solo tenían derecho a voz, sino también derecho a voto. Francisco solía citar el principio mariano:
La Iglesia es mujer, pero el principio ministerial que dicta la jerarquía de la institución es plenamente masculino. Empieza a cuestionar también algo que el Papa llamó el cáncer para la Iglesia. Lo denominó el clericalismo. El clericalismo es poner la estructura eclesiástica jerárquica como única y suma autoridad de la gran comunidad de creyentes.